Muy bien. Hola a todos, bienvenidos al webinar Transición a la Educación Virtual. Mi nombre es Carlos Andrés Ávila, pertenezco a la Universidad ICESI, soy coordinador de formación del Centro Eduteca. El Centro Eduteca es una sección de la Facultad de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad ICESI. Me va a estar acompañando en este webinar Juan Carlos López García, él es el editor del portal Eduteca. También trabaja con nosotros y es el encargado de todas las publicaciones que ustedes encuentran en el portal y en la cual vamos a estar referenciando constantemente a lo largo del webinar. Esta presentación se hizo también con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Educación, de ICESI Virtual, del Centro de Recursos para el Aprendizaje CREA la Universidad ICESI y el Departamento e-Learning. El objetivo del webinar es ayudarles a ustedes a que puedan transformar esas actividades de clase presenciales que venían haciendo normalmente, que las puedan transformar y llevarlas a la modalidad virtual. ¿Cómo los queremos ayudar y qué propuesta la que les hacemos? Es que por medio de 3 fases ustedes puedan rediseñar, implementar y gestionar esas experiencias de aprendizaje que ustedes realizan presencialmente, las puedan transformar para que se puedan realizar en una modalidad virtual. Esto es una guía, es solamente una guía. Es una propuesta que lanzamos desde el Centro de Eduteca de la Universidad ICESI y esperamos que les pueda ser de ayuda. Pero empecemos entonces por entender o definir qué es la educación virtual. La educación virtual, como lo define el Ministerio de Educación Nacional colombiano, y es una definición que creo que es bastante acertada y lo resume muy bien, es una acción que busca propiciar espacios de formación apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de enseñar y aprender. Miren lo importante que dicen aquí, es una acción que se apoya, por supuesto, en las tecnologías de la información y comunicación, que es lo que nos permite poder tener esa conectividad de manera virtual, pero se busca es tener una nueva forma de enseñar, ustedes como docentes, y de aprender para sus estudiantes. La educación virtual es una modalidad más, así como está la modalidad presencial, que es la tradicional, la que normalmente utilizamos, también está la educación virtual. Las dos son modalidades diferentes y aunque se pueden comparar, no podemos decir que una es mejor que la otra, simplemente son diferentes. Entre las características más importantes, por ejemplo, es que en la educación virtual el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje y receptor activo de la información. Una información y unas guías de aprendizaje que elaboran ustedes, los docentes. El ritmo y la manera de aprendizaje lo ponen los estudiantes porque tienen sus propios espacios y momentos. Es constante el uso de las TIC, potencializando y desarrollando más habilidades en el uso de herramientas tecnológicas. Fortalece los métodos comunicativos sincrónicos y asincrónicos, entendiendo sincrónico esa comunicación que se hace al tiempo con una persona, normalmente por videoconferencia o chat, y asincrónico es esa comunicación que no se hace con las dos personas al tiempo, sino que se puede entrar en cualquier otro espacio a otra hora y puedo ver la información que ahí aparece. Y por supuesto, perdón, puede tomar clases y consultar los materiales que aquí se utilizan. Ahora, en cuanto a la educación presencial, pues yo creo que todos los conocemos, ese tiene mayor vínculo con el maestro, una comunicación más directa, porque es instantánea en un espacio. Las probabilidades de tener fallas técnicas en la presencialidad, pues por supuesto es menor porque hay menos utilización de la tecnología. Hay horarios y tiempos determinados, porque hay un horario de clase, un horario de entrada, un horario de salida, cosa que en la virtualidad es mucho más fácil de manejar. El traslado hasta la sede educativa eleva la inversión económica, porque, y no solo una inversión económica, sino también inversión en tiempo y movilización hacia las diferentes instituciones educativas. Y la educación presencial tiende a mantener los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, donde el uso de las TIC es menor. Para esta guía que les ofrecemos como propuesta para transformar esas actividades de clase presenciales y llevarlas a una modalidad virtual,
nos vamos a mover en 3 fases. La primera fase se llama rediseñar, la segunda fase se llama implementar y la última se llama gestionar. Entonces vamos a pasar por cada una de estas fases, vamos a ver sus características, lo más importante, vamos a recomendar algunos materiales, algunos recursos y al final también vamos a ver unas observaciones. Les recuerdo que esta videoconferencia está siendo grabada, posteriormente se las enviaremos. También les vamos a enviar esta presentación que estamos viendo en este momento, la vamos a enviar en un formato PDF con los enlaces y las ayudas que aquí van a poder observar. Entonces empecemos por rediseñar. ¿Qué entendemos por rediseñar? Rediseñar es cuando yo ya tengo algo previamente establecido que ha sido creado para hacerlo de una manera, en este caso las clases presenciales, y la idea es pensarnos y mirar cómo rediseñamos esas actividades que fueron creadas para la presencialidad, cómo las transformamos que puedan ser para una modalidad virtual. Entonces vamos a pasar por los aspectos más importantes dando recomendaciones. Entonces recordemos, primero vamos a pensar en rediseñar. En esta fase todavía no nos estamos metiendo de lleno con la tecnología. Antes de llegar a plataformas tecnológicas e implementar lo que quiero hacer, yo primero tengo que diseñar, tengo que preparar una actividad de aprendizaje. Es igual como lo hacemos en la presencialidad. Usted antes de ir a una clase, usted primero prepara su clase, sus actividades, sus recursos, todo lo que vaya a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que pensarnos en un rediseño de un curso presencial es cuál es esa meta u objetivo que queremos para una actividad de aprendizaje y que queremos que los estudiantes alcancen. Pensando en esa transición que queremos que ustedes hagan, tengan en cuenta que la meta o el objetivo de aprendizaje no cambia. No importa que la modalidad sea virtual. Ese objetivo, esa meta de aprendizaje que usted tiene, se mantiene igual. Quiere decir que para hacer esa transición ahorita, usted no es que vaya a crear objetivos de aprendizaje nuevos. Simplemente los va a retomar, los va a tener en cuenta, no hay que cambiarlos, son los mismos los cuales ustedes utilizan ya. Para esto, al lado derecho, vemos un recurso importante que tenemos en el portal Eduteca y un artículo muy importante que se llama La formulación de objetivos de aprendizaje. En el PDF que les vamos a enviar van a poder ingresar a la dirección de internet que aparece ahí en pantalla. Y este enlace los va a llevar a un artículo donde les dan unas pautas para que ustedes sepan cómo hacer un objetivo de aprendizaje, pero que cumpla con los mínimos que debe tener un objetivo de aprendizaje. Entonces, les recomiendo mucho este artículo, pero recordemos, ahorita primero es tener claro cuál es la meta, el objetivo de aprendizaje que normalmente hemos venido utilizando en la presencialidad. Este no cambia, así sea que vamos a trabajarlo en modalidad virtual. Después de que tengo mi objetivo claro, definido, pues necesitamos hacer una descripción de la actividad. Esa descripción es primero, define el tipo de interacción que va a ocurrir durante el desarrollo de la actividad. ¿Qué es un tipo de interacción? Un tipo de interacción es, por ejemplo, yo quiero que mis estudiantes trabajen en parejas, yo quiero que mis estudiantes trabajen en grupo, yo quiero que haya una retroalimentación, yo quiero que haya una coevaluación. Es pensarnos cómo va a ser esa interacción que voy a proponer entre mis estudiantes y también conmigo. ¿Será que yo voy a hacer una retroalimentación a la mitad de un proceso, de una actividad? El paso 2 es que seleccione qué tipo de actividad van a realizar sus estudiantes. O sea, qué actividad van a hacer ellos, pero que sean acordes, pertinentes a ese objetivo que usted inicialmente ya tenía marcado. Entonces, para esto, yo pienso que es importante que primero tenga en cuenta cuáles eran esas actividades que ustedes realizaban dentro de la presencialidad. Recuerden, estamos mirando es cómo hago esa transición, qué actividades normalmente son los que yo les pongo en mis clases presenciales y las debo tener clara para empezar a pensar entonces cómo los puedo llevar a la virtualidad. Después de eso, es importante que usted escriba paso a paso lo que sus estudiantes deben hacer. Hay que ser lo más detallados posibles. Tengan en cuenta que lo que nosotros escribimos en la virtualidad es la guía para que sus estudiantes puedan saber qué hacer. ¿Ya está? Entonces, debemos ser suficientemente claros
en Mientras qué su tienen que hacer los estudiantes. Por favor, Mario, les pido de nuevo que por favor apaguen sus micrófonos, por favor. Entonces aquí vamos a escribir de manera detallada qué tienen que hacer sus estudiantes. Un ejercicio que aquí les recomiendo es que cuando ustedes escriban el paso a paso, le compartan esta información a otro compañero de trabajo, a otra persona, y sin ustedes explicarles qué tienen que hacer, le dicen que miren a no ver si vaya a es activar el suficientemente micrófono. claro. Sí, ahí, Un déjelo. momento, por favor, voy a apagar aquí un micrófono. Muchas gracias. Entonces, escribir esto es fundamental porque esta va a ser la guía. Recuerden que sus estudiantes en la modalidad virtual no lo tienen usted al frente todo el tiempo para responder una pregunta si no entienden algo. Entonces, aquí la claridad con que escribamos es importantísima. Les recuerdo, les recomiendo el ejercicio de compartir lo que escriben con otra persona a ver si es lo suficientemente claro. Para esta creación de actividades de clase, les recomiendo este recurso que ven al lado derecho. Es un módulo. En Eduteca tenemos algo que se llama módulos. Los módulos son como subsites o sitios donde tiene una recopilación de artículos que están relacionados entre sí. Este módulo que les recomiendo se llaman proyectos de clase. Ahí tienen la dirección de internet. Y en este módulo ustedes pueden mirar todo lo que se tiene en cuenta a la hora de plantear actividades de clase, qué deben tener, cómo deben ser, cómo se deben escribir, cuáles son los objetivos, y van a encontrar unos materiales muy importantes. Después de yo escribir paso a paso, con la claridad suficiente de lo que tienen que hacer mis estudiantes, viene entonces esa selección de recursos. Entendamos los materiales o recursos como esos insumos que nosotros les damos a nuestros estudiantes para que ellos puedan hacer una actividad. Esto es lo que ustedes les van a compartir a sus alumnos para que ellos puedan desarrollar lo que ustedes previamente han planteado. Entonces tengan en cuenta que primero seleccione los contenidos que utilizan las clases presenciales, pero los más pertinentes. En la educación virtual hay que ser muy puntual. Más que cantidad de materiales, hay que dar calidad de materiales. Yo no tengo que dar, por ejemplo, un libro entero. Yo puedo compartir o recomendar o pedir que solamente lean un capítulo. Aquí la cantidad de materiales no es tan importante. Lo importante es la calidad de lo que le damos a nuestros alumnos. Digitaliza aquellos contenidos que se encuentran en soporte físico. Seguramente tenemos fotocopias, talleres, ejercicios, todos los tenemos de manera impresa. Podemos escanear estos documentos, convertirlos, por ejemplo, en un PDF o en una imagen y después compartirlo a sus estudiantes. Si vamos a hacer esto, viene el tercer punto. Es importante en que por favor revisen las políticas de derechos de autor. A veces compartimos información de una manera sin mucha precaución, pero a la hora de contener libros, sobre todo documentos, hay que revisar cómo son los derechos de autor sobre ese tipo de información que estamos dando. En educación la recomendación es no compartan los textos completos, den capítulos, den secciones, pero no lo compartan completos, por favor. No es cierto. Es que es de varios países. Muy bien, continúo. Cuarto, recuerde que los contenidos digitales no se limitan a documentos en PDF. Yo sé que es lo más fácil porque es lo que más abunda en Internet, es lo que más fácil tenemos en lo presencial para digitalizarlo y volverlo un archivo y compartirlo, pero en Internet hay muchísimos recursos que se pueden compartir a sus estudiantes y que pueden servir mucho para lo que ustedes pretenden. Hay videos, hay podcasts, hay simulaciones, hay gráficas, hay infografías, hay un sinnúmero de cantidad de información que ustedes las pueden referenciar como recurso material para la actividad que ustedes quieren que sus estudiantes desarrollen. Al lado derecho van a encontrar un recurso importante que se encuentra en el portal Eduteca que se llama el Centro de Recursos. Aquí van a encontrar recursos organizados por área académica. Por ejemplo, aquí como lo pueden ver, van a encontrar recursos de matemática, de ciencias sociales, ciencias naturales, lengua castellana, inglés. Cuando ustedes ingresan a cada una de estas áreas, las pueden seguir filtrando Como que sale una en la hasta que pantalla, encuentren el que ustedes necesitan. Entonces, este recurso se los recomiendo. Ahorita, si nos alcanza el tiempo, vamos a mirar rápidamente cómo entrar en Eduteca a estos materiales que les estoy aquí referenciando.
El cuarto es, y recuerden que estamos en el diseño, vamos a pensar en cómo es ese entregable del estudiante. Entregable es qué le pido a él que me entregue a mí, que dé evidencia de ese objetivo de aprendizaje que yo quiero que ellos cumplan y que da cuenta de las actividades que realizaron con base en esos recursos que usted les dio. Aquí, por ejemplo, verifique que lo que usted le va a pedir a ese estudiante que le entregue sea coherente y esté alineado a las actividades que usted le propone que haga. Defina el producto que entregarán los estudiantes, pero también deje claro el formato. El formato es, por ejemplo, si usted quiere que le entregue una imagen, un video, un audio, y si es una imagen, un audio, un texto, también deje claro las características. Si es un video, de cuántos minutos, si es un audio, de cuántos minutos, si es un texto, de cuántas palabras. Aquí no recomendamos páginas porque las páginas varían mucho dependiendo del tamaño y la margen del texto. Entonces es mejor pedir a los estudiantes palabras. Para que se den una idea, 900 palabras son más o menos entre 2 páginas y media y 3 páginas. De indicaciones puntuales para elaborar la duración o extensión del entregable, que es lo que les acabo de explicar. Al lado derecho van a encontrar un recurso que tenemos en Eduteca que se llaman herramientas. En estas herramientas hay muchos tipos de entregables que pueden ustedes solicitarle a sus estudiantes. Aquí hay una imagen del módulo, por ejemplo, ustedes pueden pedirles un audio, que elaboren un blog, un cómic, que hagan un diagrama, diagramas de causa-efecto, de proceso, un mapa conceptual, un diagrama de Venn, fotografías, pueden utilizar inclusive las redes sociales para pedir un producto. En esta dirección van a encontrar ustedes esta herramienta donde van a encontrar al lado derecho todo un listado de tipos de herramientas que pueden entregar sus estudiantes y además adentro de cada una de estas herramientas van a encontrar una explicación, una descripción, un ejemplo de uso con sus estudiantes y en su gran mayoría van a encontrar algunos programas o software referenciado que pueden utilizar para este tipo de entregables. El tercero, y es el punto más sensible, es esa retroalimentación o evaluación que usted va a hacer cuando estamos hablando de educación en modalidad virtual. Es normal que en la educación tradicional utilicemos el examen memorístico o el examen repetitivo para yo saber si el estudiante aprendió o no aprendió. Entonces, si estamos viendo factorización, pues a mí me importa es que el estudiante sepa manejar todos los casos de factorización. Si estamos hablando de, no sé, de sociales, de memoria de hechos históricos, en la educación virtual se busca es que ese aprendizaje sea activo, que sea un aprendizaje significativo. ¿Esto qué me indica? Que el estudiante lo que hace tiene que estar por lo menos o propender que esté relacionado a algo que se relacione con su vida diaria o cotidiana. Entonces aquí, en vez de exámenes tradicionales donde la memoria es importante, la repetición es importante, es qué ejercicio le pongo yo a hacer al estudiante que me dé cuenta de ese objetivo que estaba yo pidiendo. Aquí al lado derecho ustedes van a encontrar un artículo muy interesante donde habla de la valoración auténtica. Quiere decir, cómo es esa valoración que más allá que me demuestre que aprendió algo de la clase, es cómo él la puede utilizar en un ambiente real. Dentro de estos artículos, tanto de este como el que les he estado nombrando anteriormente, van a encontrar más reseñas de contenidos que se relacionan a lo que están mirando. Ahora, en la evaluación también es importante que definan si esa retroalimentación o evaluación va a ser sincrónica o asincrónica. ¿Será que yo necesito que en vivo el estudiante me haga una sustentación, me explique algo? ¿O será que mejor yo le planteo un ejercicio de análisis y reflexión donde yo pueda ver si él sabe o no sabe? Como estamos aquí afectando un poco la evaluación, hay que pensarse si se requiere modificar o rediseñar la evaluación que usted viene haciendo presencialmente. En la modalidad virtual la invitación es que sí, que nos pensemos cómo es esto de manera virtual, que lo cambiemos un poco y lo reconfiguremos un poco. Y por supuesto decida qué instrumento va a utilizar. Instrumento, entiéndase, por ejemplo, una rúbrica de valoración que voy a utilizar yo para esto.
Para ayudarles un poco con lo que hemos venido viendo previamente, aquí les ofrecemos dos plantillas que ustedes pueden utilizar. Esta primera reúne lo que hemos venido hablando en un formato de Word en el cual ustedes pueden diligenciarlo y llenarlo. Aquí en este botón ustedes van a poder descargar o si quieren este otro formato en el cual podemos hacer un paralelo de la modalidad presencial con la modalidad virtual. Ahora vamos a hablar un poco de la implementación. Les voy a pedir un momento, voy a parar un momento la grabación. Muy bien, continuamos entonces con la fase de implementar. Cuando ya tenemos diseñada la actividad de aprendizaje, o sea, ya sé qué voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar, ahorita sí empiezo a pensar un poco en la implementación. O sea, en qué herramientas puedo yo compartir mis actividades con los estudiantes. O cómo utilizo yo las TIC para poder hacerles llegar a ellos la consigna y cómo podemos comunicarnos e intercambiar esa información. Hay muchas herramientas para esto. Las más conocidas son, por ejemplo, Edmodo, que es una especie de red social para estudiantes, donde los estudiantes se matriculan y por ahí pueden intercambiar información. Está Schoology, también es muy conocida. Está Google Classroom, que realmente es un conjunto de herramientas de Google en donde podemos compartir información y recibir información también. Está Edome, que es similar a Schoology. Tenemos ya herramientas un poco más avanzadas, que son el LMS, los Learning Management System, entre ellos está Moodle, que es una herramienta la más utilizada, donde yo puedo utilizar la herramienta como repositorio y por donde también puedo recibir los trabajos que hagan los estudiantes, puedo crear foros, en fin. Y está Canvas. Canvas también es otro LMS, su interfaz es mucho más limpia que la de Moodle, y es más fácil de utilizar, o por lo menos es más intuitiva. Sin embargo, para implementar las actividades, esa consigna y esas instrucciones que yo quiero que mis estudiantes realicen, es recomendable empezar por los blogs. ¿Por qué por los blogs? Porque yo por un blog puedo diseñar de manera más libre lo que yo quiero que mis estudiantes hagan. En un blog los estudiantes también pueden compartir, también pueden escribir, por ahí también podemos generar algunas actividades de interacción que permite esa comunicación entre el docente y el estudiante. Entonces, cuando ya tengo mi rediseño, busco una herramienta la cual me sirva para comunicarme y compartir esa consigna y esas actividades que quiero que haga el estudiante. Aquí les compartimos un artículo que se encuentra en Eduteca, se llama Uso Educativo de los Blogs, donde ahí encuentran tanto el uso educativo de los blogs, más allá de un simple tutorial de cómo funciona, es cómo me lo pienso yo, la utilización de los blogs en ambientes de aprendizaje. Ahora, cuando ya he escogido la plataforma, independiente de la que sea, debo empezar a subir esos materiales que he seleccionado, esos recursos e insumos que son para los estudiantes, lo que ellos van a necesitar. Recordemos que hemos hablado que los podemos digitalizar, que podemos, no sé, referenciar artículos, videos, cosas que existen en Internet. Ahora bien, si no todo lo encuentro en Internet o no todo lo tengo físico, entonces yo puedo crear algunos materiales. Por ejemplo, yo puedo, una presentación, puedo grabarla con unas explicaciones, unas indicaciones y yo puedo compartirlo a mis estudiantes. O por ejemplo, en algún momento dado yo puedo dar una retroalimentación de lo que he realizado, de lo que han hecho mis estudiantes y compartírselos en modo de video. Al lado derecho ustedes ven una imagen de una herramienta que se llama Screencast-O-Matic. Esta es una herramienta gratuita, o sea, tiene dos opciones, gratuita y de pago. La opción gratuita les permite hacer ustedes videos hasta de 15 minutos máximo para compartir con alguien. 15 minutos es más que suficiente a la hora de yo comunicarme con mis estudiantes. Aquí también les dejo una dirección de internet que es un tutorial de cómo funciona esta herramienta. Se las recomiendo y es una muy buena opción para generar y dar una retroalimentación, una explicación a mis alumnos. Ahora bien, si usted tiene unos materiales muy buenos,
físicamente y desea digitalizarlos, les recomiendo esta herramienta que está al lado derecho, se llama CamScanner. Esta herramienta permite digitalizar de manera muy fácil textos o información que tenga de manera impresa. Aquí les dejo también un video tutorial para que ustedes sepan manejar esta herramienta. Y en el caso que ustedes vayan a compartir sitios web, un video, un artículo, algo que se encuentre en la internet, es importante verificar que esos enlaces están funcionando. Quiere decir que cuando yo en la herramienta, sea un blog o lo que esté utilizando, los ponga ahí, después hágale clic a cada uno de esos enlaces y verifique que realmente existen, que están funcionando. Después de que yo ya he rediseñado mi actividad, la he montado a una herramienta, ahorita yo tengo que gestionar, porque ya les compartí por medio de las TIC a mis estudiantes lo que deben hacer y es cómo yo gestiono esa actividad, cómo me comunico con ellos y voy haciendo ya el proceso de la realización de las tareas que les pido. Para eso vamos a centrarnos en 3 recomendaciones muy importantes. La primera es comunicarse con los estudiantes antes, durante y después. Antes de la actividad, dejarles claro que va a empezar una actividad, qué día va a empezar, qué día se debe entregar. Durante la actividad es estar preguntándoles si tienen dudas, cómo van las cosas, responder inquietudes si surgen en el camino. Y después es hacer un cierre. Las actividades deben tener un cierre, quiere decir al final hacer un recuento de qué sucedió, cómo fue todo y dar algunas recomendaciones. Esto se puede hacer de manera sincrónica o asincrónica, como lo has hablado previamente, retroalimentar a los estudiantes después de que entreguen sus trabajos. Y algo muy importante que es el tercer punto, la videoconferencia es un mecanismo de retroalimentación, pero debe utilizarse de manera muy puntual. No es conveniente utilizarla para dictar clases simulando a la presencialidad. Entonces, conéctense aquí y ustedes me ven a mí dando una clase. Eso no es recomendable. La videoconferencia y el aprendizaje virtual no se pretende hacer una clase por cámara, sino retroalimentar por cámara, dar indicaciones muy puntuales, pero no dar una clase de 3 o 4 horas en vivo con mis estudiantes por una herramienta de videoconferencia. Entonces, las recomendaciones generales para tener en cuenta en estos procesos son 8 que vamos a tocar. La primera es no abusar de las videoconferencias, como les estaba diciendo. Deben emplearse en momentos específicos y claros. Es mejor utilizar la retroalimentación en video. Hacer un video tutorial y compartirlo con los chicos. La educación virtual no son clases magistrales a distancia. No, la presencialidad a lo virtual debe tener un cambio, donde yo mejor planteo actividades claramente y espero resolver dudas, pero no es esa clase donde el docente es el único que sabe todo, donde el docente es la fuente principal de información. Tercero, buscar opciones diferentes a los exámenes tradicionales. Aquí hay que buscar es cómo yo evalúo al estudiante que no sea solo por medio de exámenes o cuestionarios o quizzes, qué lo pongo a hacer, qué actividades le propongo que me den cuenta de ese aprendizaje del estudiante. Enfocar es mejor los esfuerzos en hacer consignas claras, que ellos entiendan bien de una manera clara, escrita claramente, qué deben realizar. Aprovechar la cantidad de recursos gratuitos que existen en Internet. Son muchísimos. Búsquenlos y seguramente van a encontrar algo que necesitan. Hay videos, hay podcasts, hay gráficas. No todo lo tenemos que construir nosotros. Podemos utilizar cosas que ya existen. Algo muy importante es que indaguen cuál es el contexto tecnológico de sus estudiantes. ¿Cuántos tienen computador? ¿Cuántos tienen acceso a Internet? ¿Realmente qué habilidades técnicas tienen? ¿Será que yo le estoy pidiendo a chicos muy chiquitos de tercero de primaria que hagan cosas en Internet que no es propia para su edad? ¿Será que yo con niños de primero, segundo, tercero voy a estar trabajando en videoconferencias? Yo debo ser consciente de las características de mis estudiantes para saber qué actividades le propongo y también conocer un poco sus limitaciones. Para esto pueden hacer una caracterización de sus alumnos, hacer una encuesta, quienes tienen acceso a Internet, quienes tienen computador. Ahora, pueden tener computador, pero dado que ahorita
el mundo prácticamente ya está en una cuarentena. ¿Será que ese computador sí lo tiene disponible para la realización de las tareas? ¿Será que ese computador tiene que compartirlo con el papá y la mamá que también trabajan y necesitan el computador para el teletrabajo? ¿Será que también tiene un hermanito o hermanita que también necesita el computador? Todo eso es importante saberlo a la hora de plantear actividades para calcular también el tiempo en el cual ellos deben tener, el tiempo que ellos deben tener disponible para crear esas actividades. Hacer una retroalimentación constante. Constantemente, no es solamente enviarles una tarea en una plataforma, sino cómo van, si ustedes ven que hay estudiantes que nunca se conectan, nunca dan razón de ser, bueno, contactarme específicamente con esos alumnos y hacerles un acompañamiento. Y, por supuesto, una disposición al cambio. Yo sé que todos estamos haciendo un esfuerzo grande, pero pues la coyuntura mundial ahorita nos obliga a que casi que de la nada tengamos que hacer un cambio de paradigma en cómo hacíamos las cosas. Entonces aquí tenemos que tener una disposición a cambiar las maneras como hacemos las cosas, buscar otras alternativas, comunicarme con otros docentes, hacer redes y grupos de apoyo para poder plantear estas actividades. Antes de continuar, quiero saber si de pronto Juan Carlos tiene ya algunas preguntas que las personas tengan. Juan. No, en este momento todavía no tenemos preguntas. Acabo de preguntar si tienen. Básicamente las preguntas han sido sobre la charla, si la vamos a compartir, y la respuesta es que sí, que tan pronto terminemos el webinar, se compartirá tanto la presentación como el video de la grabación. Sí, de pronto para los que llegaron ahorita cuando ya empezó el webinar, esto está siendo grabado, les vamos a compartir el video y además les vamos a compartir esta presentación para que ustedes tengan enlace a todos los recursos que estamos por aquí compartiendo. Luis Bravo tiene una pregunta. Te pido, Luis, que por favor la escribas en el chat, por favor. Y todos los que tengan preguntas, por favor, que la escriban. A ver, hay una pregunta, Carlos. ¿Cuántas actividades son permitidas u óptimas para la virtualidad y el aprendizaje significativo? Pregunta Emison. Sí, miren, esto es importante, es una muy buena pregunta por lo siguiente. Cuando una actividad se va a realizar de manera presencial, el tiempo para realizar esa actividad es diferente a la virtual. Porque en lo presencial el docente está ahí, fácilmente si el estudiante tiene alguna inquietud, el docente va, en 5 minutos se la resuelve, o le da una guía, o puede regular mejor los tiempos, y el estudiante puede seguir. En lo virtual no. En lo virtual si el estudiante tiene una duda, tiene que escribirle al docente para que él posteriormente se la responda. Miren que esto ya me va ampliando unos tiempos de respuesta. Entonces, la cantidad de actividades no es recomendable que sean muchas actividades, son mejor actividades específicas, puntuales, claras, que apunten realmente a que el estudiante logre alcanzar ese objetivo de aprendizaje que nos hemos planteado. Ahora, una actividad sí puede tener, son varias fases y momentos. Por ejemplo, yo le pido a un estudiante que me haga un mapa conceptual donde él me va a identificar y relacionar los conceptos más importantes de algún tema. Pero es que para eso el primero tiene que leer. Entonces la primera actividad previa o actividad volante es, pues lea tal documento. Después, con base en esa actividad, es, bueno, haga una síntesis de los conceptos más importantes. Tercero, utilice esta herramienta, por ejemplo, CMap Tools, que es una herramienta para hacer mapas conceptuales, pero como es virtual, yo tengo que compartirle un video tutorial que él sepa cómo se maneja CMap Tools para hacer el mapa conceptual. Después, ahorita sí él va a hacer el mapa conceptual y me lo va a enviar. Entonces, miren, si yo miro que es solamente una actividad que le estoy pidiendo que, basados en un tema, en una lectura, me identifique unos conceptos y los relacione, si yo lo miro así, puede parecer una actividad, pero realmente internamente tiene muchas actividades. Tiene que leer, aprender a manejar una herramienta, hacer el ejercicio, si tiene dudas, manifestarlas al docente o a sus compañeros, después enviarla, recibir retroalimentación. Entonces miren una sola actividad, cómo tiene diferentes momentos. Entonces aquí es mejor plantear una actividad
clara, puntual, específica, que dé razón de ser de ese objetivo y que mejor sea una actividad pertinente y estratégica, que me dé cuenta a mí que el estudiante está aprendiendo lo que yo quiero y necesito que él aprenda. Entonces, la recomendación son más bien no muchas actividades y dividir esas actividades por semana. También es recomendable que trabajemos las actividades una a la semana. Y así tenemos unos cortes donde podemos estar dando retroalimentación, valorando, calificando, corrigiendo y comunicándome con los estudiantes. Carlos, aquí hay otra pregunta que dice, Luis Bravo, soy docente de bachillerato y primaria. ¿Cómo coordinar y articular el trabajo en clase con padres de familia y estudiantes? Bueno, en clase entendemos clase como actividades virtuales, ¿no? Sí, claro. Listo, entonces, bueno, esto es importante, sobre todo para los chicos más pequeños. Por ejemplo, si ustedes van a compartir sus actividades y su consigna, hacerlo también a los padres de familia, que no solamente sea el estudiante que recibe esa información, sino también enviar la consigna, la tarea, las indicaciones a los padres de familia para que ellos ayuden y apoyen en la realización de las tareas. Y cuando digo ayudar y apoyar, no es que le van a hacer las tareas, pero que sí estén pendientes que el estudiante igual, aunque esté en la casa, tiene un horario, debe realizar unas tareas y debe también ser responsable de unos trabajos. Ahora bien, los padres de familia, al enterarse de esas actividades que tienen que hacer los estudiantes, van a tener la posibilidad de ayudar a contactar al docente o a la institución educativa para aclarar posibles dudas. Puede ser que el estudiante tenga una duda, no sepa cómo manifestarla, el padre de familia puede utilizar los canales que el docente o la institución haya asignado para hacer ese puente de comunicación y aclaración. En los chicos que son más grandecitos, de octavo en adelante, es bueno que los padres de familia sepan las actividades que ustedes estén elaborando, sobre todo para que haya una motivación en las casas, que el estudiante todavía está desarrollando unas actividades, que no está sin hacer nada, que no está en vacaciones, y en un caso dado, ¿por qué no comunicarse con el docente para que le ayude a aclarar cuáles son esas actividades o metodologías que se van a estar utilizando para el desarrollo de las actividades? La plataforma Edmodo, por ejemplo, que fue una que vimos ahorita en la implementación, en la fase de implementación, tiene la opción de que cuando los estudiantes se inscriben a ella, ustedes cada vez que plantean una actividad, ustedes pueden registrar en la plataforma los correos electrónicos de los padres de familia y cada vez que ustedes planteen algo nuevo, evalúen o se comuniquen con los chicos, al padre de familia también le llegue una alerta y un mensaje. Esto sirve para dos cosas. Primero, para vincular más a los padres de familia a estos procesos educativos y algo fundamental y es la seguridad. Resulta que como estamos en el mundo virtual, aquí se van a utilizar canales de información virtuales como correos electrónicos y es muy importante que exista un control sobre esos medios de comunicación y que el padre de familia los tenga presentes para evitar que la comunicación se dé de manera riesgosa, que terminen comunicándose con las personas que no son y dejando también claridad de cómo son esos canales para ayudarle a los estudiantes. Entonces, esa es una de las estrategias o recomendaciones que doy para vincular a los padres de familia en estos procesos. Vale, Carlos, hay otra pregunta de Jairo Heredia que dice así, buenas tardes, ¿cuál de estas dos tipos de comunicación, sincrónica y asincrónica, es mejor para transferir el conocimiento a estudiantes de primaria o bachillerato? Vale, la comunicación no es que sea mejor o no una que la otra, no es que la sincrónica sea mejor que la sincrónica. Realmente aquí es la pertinencia más que cualquier cosa. Si es pertinente yo hacer una videoconferencia, una comunicación sincrónica para aclarar dudas, para aterrizar conceptos, para hacer cierre de actividades, para abrir actividades o semanas de trabajo, pues en ese momento definitivamente la comunicación sincrónica es la mejor. Ahí es pertinente utilizarla. Pero si yo voy a dar una consigna, unas indicaciones para las tareas,
pues la comunicación sincrónica no es pertinente, porque eso se vuelve como una clase tradicional a distancia por cámara. En ese momento es mejor una comunicación asincrónica, donde yo debo enviar una consigna clara, un paso a paso, con los recursos y materiales que ellos deben elaborar. Entonces no es que la una sea mejor o la otra, sino mirar cuándo realmente es pertinente. La videoconferencia sirve mucho para la retroalimentación, para hacer cierre de tareas, de proyectos, de procesos, aclarar dudas o abrir actividades. Ahí la comunicación sincrónica es muy potente, pero lo asincrónico funciona muy bien para entregar esas guías, esos recursos, esas actividades, esas descripciones paso a paso. Mira, hay otra pregunta que dice, ¿cómo se debe administrar las actividades de un niño que toma entre 8 y 10 materias? Me parece que es en relación a la cantidad de trabajo que pueden dejarle en cada una de ellas. Sí, sí, esto es muy importante. Cuando los estudiantes van a una institución educativa, pues el docente tiene unos horarios definidos con sus estudiantes y en esos horarios pues hay unos límites de uso también del docente en cuanto a la intervención. Yo creo que aquí es importante ponerse de acuerdo con las instituciones educativas para definir unos horarios y una cantidad de trabajos por semana. Porque de pronto los docentes, al no ver una institución educativa, al no ver el ambiente tradicional, pueden empezar a pedir muchas tareas, muchos trabajos, olvidando, no teniendo en cuenta lo que habíamos nombrado ahora como en cómo una actividad virtual tiene muchas subtareas que demandan tiempo. Entonces aquí es importante, es que, y aquí sí hago un llamado a los padres de familia, es que se comunique con las instituciones educativas y establezcan un protocolo claro de tiempos y limitaciones en cuanto a cantidad de tareas y actividades, porque entonces pueden saturar al estudiante y esto puede generar unos problemas donde al final el alumno no va a cumplir los objetivos de aprendizaje que se pretenden en cada asignatura. Otra pregunta que hace Lisette Mujica. ¿Todas las recomendaciones dadas hasta ahora sobre virtualización son válidas para las distintas edades y niveles de estudio? Son válidas en el sentido que estamos diseñando. O sea, vamos a rediseñar algo que es presencial y cómo lo rediseño a lo virtual. Lo que sí depende, dependiendo el grado y la edad del estudiante, es qué actividad yo planteo. Si yo estoy haciendo un rediseño para un chico de primaria, pues ese rediseño tiene que ser también pertinente a las actividades que ese estudiante puede hacer. Si estoy planteando una actividad para chicos de grado 11, grado 12, pues esa actividad tiene que ir la consigna encaminada y coherente a chicos de esa edad y a las capacidades que ellos tienen. Recordemos que lo que nosotros estamos planteando es una guía, es una propuesta de cómo hacer un rediseño, cómo hacer una transición de lo presencial a lo virtual. Cómo yo docente me pienso lo que hago ahorita en la presencialidad, cómo me lo pienso para rediseñarlo en la virtualidad y cómo poder compartir y entregar tantos recursos, materiales y la consigna a mis estudiantes, buscando la herramienta más pertinente y cómo gestionar esa comunicación. Independiente de la edad de los chicos, estos tres fases se van a tener que dar sí o sí. Ya la diferenciación está es el nivel de complejidad que yo planteo en cada actividad y es ahí donde pues cada docente conoce su asignatura, sus actividades, conoce las características de los chicos en diferentes edades y es ahí donde la actividad y la tarea que él plantea debe ser coherente y estar alineada a las características de edad y grado de cada estudiante. Vale, Carlos, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, soy profesor de bachillerato. ¿Cómo controlar que sea el estudiante quien realice sus propias actividades o exámenes y no otra persona? Ese es un temor muy generalizado. Sí, ese es un temor muy generalizado. Ahí es donde el llamado a no hacer exámenes tradicionales son importantísimos. Si yo voy a hacer un cuestionario en línea donde el estudiante tiene que responderme falso o verdadero o dar unas respuestas tipo test, pues fácilmente ese trabajo va a conseguir que se lo haga otra persona y muy difícilmente vamos a saber quién lo hizo.
Pero si yo le planteo más bien al estudiante es, hágame un video de 2 minutos donde usted ahí me esté argumentando tal cosa o dé cuenta de tal otra, pues ahí yo estoy dándome cuenta que es ese estudiante. O si yo le pido al estudiante, hágame una infografía, hágame un audio, hágame un cómic, hágame un trabajo de tal manera, y ya es un trabajo que depende de una elaboración, que no es un momento de un examen específico como los exámenes tradicionales, sino que tiene que elaborar algo que fácilmente se puede llevar una semana, que es la recomendación que damos, actividades para una semana, pues se va a minimizar mucho la opción, la posibilidad que otra persona le esté haciendo las tareas. Porque tal vez encontrar una persona que te ayude a hacer plagio o te ayude a hacer trampa en un momento específico para un examen, un cuestionario, es sencillo. Pero cuando la elaboración ya requiere más de un día, una semana entera en una elaboración, un entregable, que al final yo le debo dar a mi docente, pues es mucho más difícil encontrar una persona que se vaya a prestar una semana entera para hacerle un trabajo, dedicar tanto tiempo a un estudiante. Entonces, cuando ya planteamos actividades de este tipo, primero el estudiante no va a minimizar la posibilidad de buscar ayuda porque son actividades diferentes a lo tradicional y los estudiantes reaccionan muy bien a ese tipo de actividades. Segundo, cuando son actividades que duran una semana su elaboración, pues es muy difícil ya encontrar a alguien que se le vaya a medir a utilizar tanto tiempo para otra persona. Y pues hago el llamado a no hacer exámenes tradicionales, falso o verdadero, porque eso primero no garantiza un aprendizaje significativo, sino que garantiza una memoria de unos aprendizajes, de unos conceptos, más no de cómo es su utilización en otros ambientes de aprendizaje. Y utilizar entregables donde uno pueda de pronto verificar que es el alumno. Ahí es donde trabajos que tienen que ver con videos, con audios, trabajos en grupo, yo puedo hacer un trabajo en grupo, yo puedo hacer trabajos de coevaluación, retroalimentación. Aquí ya esto va minimizando las posibilidades de trampa o plagio. Vale, muchas gracias. Hay una pregunta de Lucía Benavente que dice, yo utilizo un muro Padlet para trabajar colaborativamente, así como Mindomo o CMapTools. ¿Qué otras herramientas gratuitas puedo utilizar para trabajo colaborativo? Bueno, hay muchas, hay muchísimas. Y yo creo que por la cantidad de recursos que hay en Internet, la menor de las preocupaciones hoy en día es qué herramientas utilizo. Si usted se mete a Google y escribe herramientas para trabajo colaborativo, van a encontrar repositorios o curadurías enteras de cómo utilizarlas. Entonces, hay muchas. Está, por ejemplo, los de Google, está el Google Drive, donde los estudiantes pueden en línea todos estar trabajando en una misma herramienta y todos pueden verse quiénes están conectados. Eso se lo comparten al docente y el docente puede ver quién hizo qué partecita, porque Google dice, este párrafo lo hizo tal usuario, este párrafo lo hizo tal otro. Les permite mostrar hasta las versiones de cambio de los trabajos. Hay otra herramienta que se llama Trello, que es muy buena, es una herramienta parecida al Padlet, pero esta se maneja más por trabajos en columnas. Está el mismo CMapTools. CMapTools tiene una versión online donde permite que los estudiantes hagan trabajos, compartan información por ahí. Hay muchas. Realmente ¿qué herramientas existen para hacer trabajo colaborativo? Es el menor de los problemas. Uno entra a internet, fácilmente va a encontrar muchas herramientas. ¿Qué los pongo a hacer en esas herramientas colaborativas? Es donde radica realmente lo importante. Independiente de la herramienta es, ¿qué les pido yo que hagan con esa herramienta? Ahora, esta pregunta me da pie también para aclarar algo. A veces nos preocupamos mucho porque el estudiante tenga que saber manejar la herramienta. No, es que yo quiero que lo utilicen por Padlet, pero entonces yo tengo que enseñarle a manejar Padlet y tengo que explicarles cómo funciona Padlet. Y si ellos en el camino no lo pueden hacer, me van a estar preguntando cómo solucionar los problemas técnicos. No, no. Realmente los estudiantes tienen una habilidad de aprendizaje y una curva de aprendizaje mucho más rápida para estas cuestiones de la tecnología. Si son capaces de manejar redes sociales o aplicaciones como Snapchat, con toda su complejidad que eso tiene cámara, tiene ubicaciones, tiene una cantidad de opciones muy complejas, Instagram, Facebook y muchas más. Si tienen la capacidad y habilidad para manejar ese tipo de herramientas, pues créanme que van a aprender fácilmente a manejar otra herramienta si no la conozcan. Hay que tener en cuenta que ese es un mundo natural.
El mundo natural de ellos es que todo el tiempo hay herramientas nuevas, que ellos no saben manejar todas las herramientas, pero fácilmente pueden navegar en ellas y aprenderlas a manejar fácilmente. Uno como docente lo que sí puede hacer es conocer qué tipo de herramientas hay, sus alcances, qué se pueden hacer. Uno puede pedir que el estudiante me haga un trabajo o realice un entregable con una herramienta específica, donde el docente no tiene que ser experto en la utilización de la herramienta, sino conocer sus alcances y limitaciones. Y uno lo que puede hacer también como docente es de pronto buscar un par de videotutoriales en internet, compartírselos al estudiante para que él los mire, los estudie y con base en ellos pueda aprender a manejar la herramienta. Entonces esa es mi recomendación. Recursos hay muchísimos, por eso era la recomendación 5 que vemos en este slide, aprovechar la cantidad de recursos gratuitos que existen. Hay muchos y creer que vamos a aprender a manejar todas es imposible. Lo que sí puedo hacer es conocer las características de esas herramientas, escoger una, compartir un par de videotutoriales si lo creen necesario para que el estudiante con base en ellas pueda hacer el trabajo. Por eso es que el aprendizaje en la modalidad virtual se considera un aprendizaje activo real. ¿Por qué activo? Porque es el estudiante quien se responsabiliza de su trabajo, de su labor. Es que yo debo entregar un trabajo en CMAP-Tools. Yo debo ser capaz de aprender a manejar CMAP-Tool, debo buscar cómo aprenderlo. Si tengo algunas dudas, inquietudes, por supuesto las manifiesto, pero yo soy activo y no voy a esperar que el docente es el que tiene toda la información y me va a aclarar todo el tiempo. Entonces, no nos preocupemos tanto por la herramienta, sí es importante saber cuáles existen, sus características, buscar ejemplos, buscar experiencias de otras personas, buscar un par de videotutoriales que me den guía de cómo pueden servir o cómo se pueden utilizar, pero dejarle la responsabilidad al estudiante, eso sí, con una consigna clara de qué debe hacer en qué herramienta y con qué características, y de ser posible compartir un videotutorial para que ellos tengan un mínimo para poder realizar la actividad. Vale, Carlos, hay una Una pregunta. última Sí, pregunta, Juan. una última porque ya se nos va acabando el tiempo, pero hay una muy reiterada y es respecto a las condiciones tecnológicas que tienen los chicos y chicas en sus hogares. Pues la verdad es que los mandaron a todos para la casa por un plan de emergencia, pero nada de eso estaba previsto. Entonces hay una pregunta que se puede condensar en esta. Para llegar a la transición hacia la educación virtual, ¿se debe garantizar que en todos los hogares se cuente con Internet y un dispositivo que nos permita acceder a estos recursos? La pregunta es, ¿cómo garantizar esto? Que no está en nuestras manos, obviamente. Sí, es una pregunta muy sensible porque una institución educativa en un ambiente presencial, pues puede garantizar unas condiciones mínimas, porque es la institución que garantiza la conectividad, los salones, los recursos, pero en la virtualidad, y como dice Juan Carlos, que fue algo de la noche a la mañana donde no se dio el tiempo que las casas se prepararan, es muy difícil. Si hay unas condiciones mínimas, lo mínimo es que preferiblemente tengan una conexión a Internet. Estas herramientas que hemos estado hablando, las que vimos previamente para la implementación, no consumen realmente, este tipo de herramientas no consumen realmente mucho Internet, es un Internet similar al que se consume para un correo electrónico. Ya los proveedores de Internet como mínimo dan 5 megas, ya la gran mayoría son de 10 megas en adelante. Entonces, con un computador normal, tradicional, donde puedan abrir un navegador de Internet, donde puedan consultar información, donde tengan un Internet normal, es lo mínimo que se requiere. Por eso también es importante, como lo nombrábamos ahora, hacer una caracterización, una indagación de cuál es el contexto tecnológico de los estudiantes para saber yo también cómo manejo esa comunicación. Algunas instituciones educativas están haciendo lo siguiente, aunque ahorita es complejo, pues sobre todo en los casos de cuarentena en todo el mundo, y es que para esos estudiantes que no tienen acceso a Internet o computador, porque se da ese caso, realizan algo que se llaman actividades desconectadas. ¿Qué son esas actividades desconectadas? Es que entregan la consigna, la tarea, los recursos, todo lo entregan de manera física.
Entonces la consigna está impresa, la lectura también está impresa, de pronto unas indicaciones. Y lo que hacen es que los padres de familia que por razones técnicas o limitaciones no puedan acceder a Internet, vayan a la institución educativa, recojan esa actividad desconectada, vayan y se la entregan al estudiante, y él la realice y después la hacen llegar a la institución educativa. Lastimosamente no está en nuestras manos poder garantizar eso. Ya se sale porque ya es algo propio de cada hogar, de cada casa. Pero sí podemos es pensar en estrategias. Una son las actividades desconectadas y la otra es tratar de indagar, hacer una caracterización de cómo son las condiciones tecnológicas y de habilidades también de los chicos en sus casas para mirar entonces cómo hago esas actividades y bajo qué contexto la formulo. Bueno, profesores, les doy muchas gracias por estar con nosotros en este webinar. Esto es un tema largo, es un tema, hoy les hemos dado una ruta con unas características esenciales, unos mínimos. Vuelvo a repetir que lo importante es que se piensen bien cómo diseñar esa actividad más que pensar en lo tecnológico. Realmente lo tecnológico se necesita porque es virtual esa distancia, pero no es lo más importante. Lo más importante es qué actividades, qué objetivos, qué recursos, qué entregable, qué estrategias de evaluación voy a utilizar para comunicarme con ellos. Si alguna institución educativa o algún grupo de docentes o personas desean profundizar en estos temas, recibir una capacitación, una formación mucho más especializada, yendo paso a paso, cómo plantear un objetivo, las actividades, cómo buscar recursos en Internet, cómo plantearlos, cómo hacer evaluaciones, cómo hacer rúbricas de evaluación, cómo manejar los diferentes tipos de evaluación. Está la heteroevaluación, la coevaluación, la retroalimentación, la autoevaluación. Si necesitan saber algo así, pueden contactarnos a estos correos electrónicos que aparecen en pantalla. Ahí les vamos a contestar y podemos mirar opciones de formación que ofrece el Centro Eduteca de la Universidad ICESI para ayudarle a esas personas que están interesadas. Si es una institución educativa, mucho mejor para poderlo hacer de manera masiva con los docentes y poder lograr que de manera armónica todo un conjunto de maestros puedan estar sincronizados en una estrategia nueva. Entonces la invitación es para las personas que estén interesadas en profundizar más en instituciones educativas, que nos contacten y miramos a ver qué opciones de formación les podemos ofrecer a cada una de las personas que quiera profundizar y hacer tareas o trabajos mucho más elaborados en cada uno de los puntos que vimos en este webinar. Nuevamente les agradezco por haber estado con nosotros. Espero que esta guía les dé luces para empezar este trabajo. Los felicito por el esfuerzo tan grande que están haciendo. Es una coyuntura mundial lo que nos está obligando a hacer esta transición de una manera abrupta, pero si algo caracteriza a ustedes los docentes es la creatividad, el esfuerzo, la resiliencia y la capacidad de adaptarse, y todo por amor a la educación y a sus estudiantes. Entonces, de nuevo les agradezco el interés por estar aquí. Posteriormente les estaremos haciendo llegar el video y la presentación también. También le vamos a anexar a la presentación un artículo en Eduteca que reúne todo lo que vimos el día de hoy, un poco más detallado, con enlaces, con herramientas. El artículo Juan Carlos lo elaboró el día de hoy. Cuando les compartamos las memorias, también van a tener acceso a él. Entonces, en nombre de la Universidad ICESI, del Centro Eduteca y de la Facultad de la Escuela de Ciencias de la Educación, les doy gracias por haber asistido a este webinar y esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias a todos.